Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosa María Codejón, vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asociación Española de Esclerodermia. Espero y deseo que os encontréis todos bien. Os mando un abrazo virtual desde mi casa a todos. Quiero daros la bienvenida a la segunda jornada de nuestras conferencias, que este año en principio sabéis que por el tema del COVID no se pueden hacer presenciales, pero tendremos, como dijo Teresa el miércoles pasado, opción de podernos dar un abrazo muy pronto. Hacemos estas videoconferencias en conmemoración al Día Mundial de la Esclerodermia, que sabéis que es el 29 de junio. Tengo el gusto de presentaros hoy a dos especialistas que nos van a hablar de un síntoma que padecemos todos nosotros, el dolor crónico. Un factor en el que vemos afectada nuestra rutina, tanto por el dolor como por el resto de los síntomas, ya lo sabéis de sobra. En algunos de nosotros solo interfiere en nuestro trabajo, pero en otros casos, sin embargo, hasta en las actividades más básicas de nuestra vida se ven afectadas. Muy bien, pues tras esta pequeña presentación que os he hecho, voy a dar paso a la primera ponencia, que es el dolor y la esclerodermia, un síntoma más. Nos lo va a exponer la doctora García de la Peña. Bueno, lo primero quería presentarme y bueno, algunos ya me conocéis, otros no, pero soy reumatóloga y llevo toda mi vida profesional pues dedicada a esta enfermedad que os afecta, y aunque no soy especialista en concreto en el dolor, pues os agradezco primero que me hayáis invitado un año más a estar con vosotros. Para mí siempre es un honor, y dado la oportunidad de ver este tema que me parece fundamental para poder ayudaros. Voy a poner la presentación que nos va a acompañar. Se me hace un poquito, a mí me gusta mucho el contacto visual con vosotros y me resulta un poco raro no veros, pero yo me imagino que estáis ahí como si estuviéramos en un auditorio y bueno, pues vamos a ello y espero que os sea de utilidad. En primer lugar, bueno, pues como sabéis, este mes, como ha dicho Rosa, celebráis vuestro Día Mundial. Y me parece importante abordar un tema que muchas veces en las consultas, que es mi experiencia a través de muchas conversaciones con vosotros, pues quizás los médicos que os llevamos no le demos la importancia suficiente. A lo mejor sí que os preguntamos por el dolor cuando tenéis úlceras o en relación al reino, pero no otro tipo de dolores. Entonces, realmente, si nos ponemos desde el punto de vista teórico, ¿qué es el dolor? ¿No? Pues hay una definición, un concepto claro que nos lo da la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es una experiencia sensorial, ¿no? Porque que la percibimos por los órganos de los sentidos, es emocional, pero es desagradable. Es una experiencia desagradable que normalmente va asociada a un daño de un tejido, que es real o potencial, o descrito en términos de tal daño. Esto, pues dice, pues muy bien, pero ¿y a mí esto qué me quiere decir? Bueno, ¿por qué existe el dolor? ¿Realmente tiene alguna utilidad que tengamos dolor? Pues sí, en principio hay un tipo de dolor que es necesario, porque al final es un mecanismo de defensa. Os pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, yo estoy delante de una chimenea y estoy sentada y no me he dado cuenta que tengo la mano muy cerca y que me estoy quemando un dedo, pongamos por ejemplo, si no existiera dolor, yo no me daría cuenta que me estoy quemando y entonces me seguiría quemando más. Es decir, el dolor tiene un porqué, pero es un síntoma. ¿Y qué quiere decir esto de que es un síntoma? Pues que es subjetivo, es decir, os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, vosotros las telangiectasias, las manchitas que tenéis en la cara, eso yo las veo, si os tengo delante mío, aunque vosotros no me digáis, doctora, tengo estas manchas, las veo. Es un signo, es algo objetivo. En cambio, el dolor es algo subjetivo, algo que si vosotros no me expresáis tengo dolor, yo no puedo saber que tenéis dolor. Puede haber datos indirectos que me orienten hacia que estáis teniendo dolor, pero si no lo verbalizáis, la persona que tenéis enfrente no tiene por qué saber que tenéis dolor.
Por otro lado, también en términos generales, no de esclerodermia, no, sino en términos de población, pues es la causa más frecuente de consulta en medicina, tanto en atención primaria como en atención especializada. Pero además tenéis que saber que es la causa más frecuente de solicitud de medicamentos sin recetas, es decir, de ir a la farmacia o, dependiendo del país donde vivamos, hay países que uno tiene acceso en ciertos supermercados o en una parafarmacia, y es pues el motivo de consumo de medicamentos más frecuente. Pero claro, hemos visto, digamos, la definición teórica de lo que es para vosotros el dolor. Pero si yo ahora estuviéramos en el auditorio, como hace unos años, y os dijera, ¿qué es para ti, Rosa, el dolor? ¿Qué es para ti, Begoña? ¿O qué es para ti, Teresa, el dolor? Cada uno me daríais una visión diferente, ¿no? Vemos en un cuadro de Van Gogh y vemos la expresión de un autorretrato donde expresa el dolor, pero tenemos otros artistas, tanto a través de la pintura contemporánea como de la pintura clásica, donde vemos diferentes maneras de expresar el dolor, muchas de ellas acompañadas de sensación de angustia, de ansiedad, que eso el siguiente Paloma, ponente... disculpa. ¿Sí? ¿No estás compartiendo pantalla? Oh, pues se le he dado a compartir. Espérate, un momento. Pues me salgo un momentito, ¿vale? Vale. A ver qué pasa. ¿Pero no habéis visto nada? No. Anda. Pues empiezo o ¿qué hago? ¿Si le he dado a compartir pantalla? No, no se ve. Pues no entiendo por qué. A ver. Ahora sí. A ver. Bueno, pues entonces Ahora sí. hago una... Bueno, pues rápidamente, pues disculpad para que lo vean todo. Pues mira que lo hemos preparado. Culpa mía, que aquí el resto lo han hecho todo fenomenal. Bueno, como os decía, hemos hecho una definición teórica de lo que es el dolor, de por qué tenemos que tener dolor, es decir, tiene un sentido, no es que alguien haya decidido que nos quiera hacer, perdonar la manera coloquial, pero que alguien nos quiera hacer una faena o hacer la puñeta, es decir, es un mecanismo de defensa, que es un síntoma, es decir, es subjetivo, y que además es la causa más frecuente de consumo de medicamentos y de acudir al médico. Y eso es la definición teórica. Pero si os pregunto a cada uno de vosotros qué es dolor, cada uno de vosotros tendríais una visión diferente. Y esto ha quedado reflejado a lo largo del arte, en este caso de la pintura, tanto contemporánea como clásica. Con sensación de angustia, y como decía el siguiente ponente, Pedro, pues nos hablará de estas sensaciones de ansiedad, de angustia, asociadas al sufrimiento y al dolor. Pero claro, vosotros llegáis a la consulta con nosotros y muchas veces pues decís, no me siento escuchado en mi dolor, parece como... Entonces, yo me he preguntado, ¿esto a qué puede ser debido? Bueno, pues puede ser debido a varias causas. Primero, que la esclerodermia, como todos vosotros sabéis, no os ocurre a todos, pero a muchos de vosotros sí, son muchas manifestaciones y muchos síntomas. Y a veces cuando hay tanto, pues las cosas se dispersan, porque el dolor parece que es uno más de tantos, pero a veces se olvida, porque estoy hablando del reflujo, que justo ayer por la noche tuve más reflujo y he centrado mi consulta en el reflujo, o a lo mejor pues no quiero parecer quejica y minimizo el dolor y me callo porque siempre pienso que se me va a pasar. Luego también está en la manera de llevar la consulta al médico. Hay médicos, entre los cuales me incluyo, que nos gusta en enfermedades más complejas como las vuestras dirigir el interrogatorio, es decir, ayudaros a contarnos las cosas. Es decir, yo no espero que me digáis tenéis dolor, sino que os pregunto por cada uno de los síntomas. Entonces, de esa manera se nos puede pasar, pero es menos probable que pase. Pero hay otros compañeros que directamente os preguntan, ¿qué tal, Rosa? ¿O qué tal, Teresa? Entonces, muchas veces en eso corre más riesgo la pérdida de ese dolor. Por otro lado, ¿qué hago para que mi médico me entienda, ¿no? Que me duele? ¿Cómo se lo explico? Porque muchas veces vosotros, sin ánimo de criticar ni mucho menos, podéis llegar, es que me duele todo. Y eso es, a los oídos del especialista, una cosa que hace y te echa para atrás. Perdonad la coloquialidad, pero creo que estas charlas deben ser para poner sobre la mesa lo que a vosotros nos gusta y lo que a nosotros a veces nos... No digo que sea correcto, os digo lo que pasa en realidad en la cabeza de muchos profesionales. Porque entonces dicen, madre mía, ya tengo una totalgia, ¿no? De me duele todo, ¿y cómo lo afronto? Porque tengo que ir diferenciando. Entonces, ¿cómo se lo explico? Yo con las siguientes diapos voy a intentar ayudaros a cómo ayudar a contar vuestro dolor, ¿no? Y hay algo que pueda hacer yo para no tener dolor o por lo menos para tener menos dolor.
¿vale? Yo creo que esas cosas son claves y son muy importantes, y más cuando hablamos de dolor crónico. Una cosa es el dolor agudo y otra cosa es el dolor crónico. Entonces, el dolor se puede definir de muchísimas maneras y abordar por muchísimas clasificaciones, pero tenéis que saber cómo hay que contar un dolor. Primero, el dolor lo puedo contar en función del tiempo que llevo con él, es decir, llevo poquitos días o pocas semanas, es un dolor de reciente aparición, ¿vale? Es muy importante que cuando vayáis al médico, no, es que este dolor yo no lo he tenido nunca o me ha empezado hace poco, para diferenciar si es diferente de otros dolores que ya teníais. A diferencia de un dolor ya de larga evolución, ¿no? Es mi dolor de siempre que sigue ahí, ¿no? La intensidad, eso es fundamental. Perdonad. Si es un dolor muy intenso, un dolor regular o leve. Para eso ya sabéis, los que vais habitualmente a las consultas, utilizamos unas escalas analógicas visuales, que en esta pues tenemos las caritas de más contento a menos contento, ¿no? Como cuando incluso vamos ahora a las tiendas tipo Corte Inglés, que también nos ponen esas caras para la atención. Pues eso en cuanto al dolor. Otras vienen con números también. Pero bueno, yo creo que no me equivoco si esto es algo ya que hacemos de manera más o menos habitual. Luego el curso del dolor. El curso del dolor es muy importante, porque una cosa es un dolor que está continuamente conmigo, es decir, es que no siempre tengo dolor, siempre tengo dolor. Un dolor intermitente, un dolor que va y que viene, o un dolor irruptivo, es decir, un dolor sobre un dolor que es continuo, tengo picos de más dolor, que es, por ejemplo, lo que es el tipo de dolor más frecuente en pacientes oncológicos. Tienen un dolor crónico, pero sobre eso tienen picos. Perdón, ya me empezó un picor. Luego, otra cosa fundamental es que sepáis si hay algún desencadenante. Es decir, es un dolor que no guarda relación absolutamente con nada. Es un dolor espontáneo que me aparece una vez sentado, otra vez de pie, otra vez tumbado. Es decir, no lo relaciono con nada. Por el contrario, perdonad, voy a beber un poco de agua. Me entró un picor de garganta. Es importante un dolor que tengo en reposo o un dolor que tengo en movimiento, porque eso ya los médicos, sobre todo el reumatólogo, por ejemplo, a nivel articular, nos orienta mucho un dolor articular en reposo o un dolor en movimiento. Uno es un dolor mecánico y el otro es lo que llamamos un dolor inflamatorio. ¿Puede haber un dolor mixto? Sí, puede haberlo. Otro tipo de dolores, los de las gastritis, ¿no? Sí, pues es un dolor que me aparece cuando no he comido, cuando estoy en ayunas, o es un dolor que me aparece al contrario, cuando como o después de comer. Pero hay muchos factores, ¿no? Por ejemplo, como estar tumbado, o estar de pie, o estar sentado, el grado de actividad, es decir, si me aparece cuando subo escaleras, cuando estoy caminando deprisa, el número de escalones que subo, ciertas cosas que pueden desencadenarlo, como la risa, el hacer una deposición, que eso también hay dolores, los del típico del despeño diarreico, ¿no? Es que es un dolor que cuando tengo el despeño ya me desaparece el dolor de ese espasmo de colon, o un dolor que me aparece al hacer pis. También en vuestro caso, en relación a la temperatura, el frío o el calor, que es una cosa muy importante para vosotros, o el estrés. No, es que es un dolor que cada vez que me estreso me aparece. Todo eso es fundamental. Pero además las características propias del dolor, es decir, yo describir el dolor per se, ¿no? Es un dolor que cuando lo tengo me quema, que es como si me pusieran una cerilla cerca. Es un dolor punzante, como, ay, es que en la boca del estómago me da como si me clavaran un puñal. Es un dolor, por el contrario, que es como una descarga eléctrica, que me va por detrás del muslo y me baja por detrás, por ejemplo, una ciatalgia, ¿no? O un dolor sordo, que no lo sé describir, pero que está ahí como dándome como todo el rato, pues un dolor lacinante, ¿no? Como si me cortaran o me desgarraran. O bien un dolor palpitante, ¿no? Que va justo con los latidos. Por ejemplo, las migrañas, ¿no? Que laten en un lado de la cabeza, pum, 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 va con el ritmo cardíaco. Entonces, todo eso, cuanto más información, mejor se va a poder luego tratar ese dolor. Otras cosas importantes, localizar, ¿vale? Es decir, lo que os decía antes de la totalgia, ¿no? Pues hombre, dentro de eso priorizar. Si yo creo que me duele todo, o como muchas veces pasa, es que me duele, como digo yo, el pellejo, ¿no? Estoy pellejosa. Y en el fondo es que os duelen las masas musculares. Pues decir, mire, es que me pasa como cuando se tiene la gripe, que me duelen
las masas musculares, pero de manera general. Eso entra mucho mejor que decir así de entrada, me duele todo. Yo es un pequeño consejo que me permitís. Luego el dolor también si se irradia. Es decir, a lo mejor me puede doler la boca del estómago, pero luego se me va hacia atrás o hacia la espalda. O bien me duele el hombro, pero se me va luego hacia el brazo. Las irradiaciones, si ese dolor se queda localizado en un sitio o si por el contrario se va hacia algún lado. Importante también la relación del dolor con el sueño. Si es un dolor que os despierta por la noche, eso a nosotros nos da mucha información. Igual que las diarreas, también si una diarrea te despierta por la noche, si no te deja dormir o no me puedo dormir porque es que el dolor no me deja dormirme, todos esos datos son importantes. Limitación, es decir, no, bueno, tengo un dolor, pero eso como decías tú antes, ¿no, Rosa? Lo de limitación en la vida, pero bueno, no me impide trabajar aunque lo hago con más dificultad, o es un dolor tan importante que es que no me puedo concentrar y me tengo que meter a oscuras en una habitación porque no soporto ni el ruido de la ducha en el baño, ¿no? Por ejemplo. Síntomas acompañantes, eso también es muy importante. Por ejemplo, hay dolores que son tan intensos que se acompañan de síntomas como el sudor, ese sudor frío, ese palidez, ¿no? Me pongo pálido como la puerta blanca de lo que me duele, o se acompañan de un gesto de dolor en la cara, síntomas, a veces hay náuseas o vómitos de la intensidad del dolor. Todo eso también es muy importante. Y por supuesto, una vez que me han puesto tratamiento, saber si hay respuesta o no al tratamiento. Volveríamos a coger esa escala analógica visual o de numeritos o de caras y decir, mire, pues no se me ha quitado, pero me ha disminuido. O mire, yo con esto es que es como si me hubiera bebido un vaso de agua, no me hace absolutamente nada. Pues todo eso también es importante, la respuesta al tratamiento. En cuanto a dónde se origina el dolor, hay diferentes tipos de dolores y eso es importante, no pretendo daros una clase aquí de medicina, pero sí es importante que lo sepáis porque dependiendo del origen del dolor, los tratamientos van a ser diferentes. Tenemos un dolor que es de tipo nociceptivo, nosotros hay una serie de órganos donde tenemos receptores específicos del dolor, ¿vale? Que se llaman nocireceptores o nociceptores. Normalmente ese tipo de dolor es respuesta pues, a una infección, a una inflamación, a una lesión, es decir, debido a una enfermedad o algún traumatismo. Y suele haber relación directa entre la intensidad de ese dolor y la gravedad de ese dolor. Dentro del dolor nociceptivo tenemos dos, el somático y el visceral. El somático es aquel que pues los receptores del dolor están o bien en la piel o en los vasos o en el esqueleto y todo lo que es el aparato locomotor, en músculos, en articulaciones, ligamentos, y es un dolor que se caracteriza mejor y que se transmite por unas fibras específicas, que son esas que os pongo ahí, las fibras A, que son fibras además que los nervios están recubiertos de mielina, esa capa que recubre los nervios. En cambio, el dolor que viene de las vísceras, ya hablaremos luego un poquito más de él, de los órganos internos se caracteriza peor. Es un dolor más sordo, no tan bien definido. Y se transmite por otro tipo de fibras, como son las fibras amielínicas o fibras C. El segundo tipo de dolor más importante es el dolor neuropático. El dolor neuropático es aquel que está causado por un estímulo directo sobre el sistema nervioso central, es decir, sobre el cerebro, cerebelo o la médula, o el sistema nervioso periférico. Esas son las raíces nerviosas de los nervios. Es un dolor mucho más, ¿cómo os diría? Bueno, pues es como tipo descarga eléctrica, es un dolor que crea muchísima desazón, suele ser muy intenso, por ejemplo, es el que aparece en la ciatalgia, como os decía, o el asociado al herpes zóster, que el herpes zóster es una infección vírica, pero que se establece el virus justo en una raíz nerviosa. Entonces la irrita y crea muchísimo dolor. Y luego tenemos un dolor que puede ser psicógeno, es decir, es un dolor que está en una alteración psíquica nuestra por depresión o por hipocondria, o bien, eso no quiere decir en ningún sentido que no nos duela, ¿eh? Ojo, que no quiere decir que me esté inventando el dolor, para nada. Pero o puede ser una desproporción de un dolor, que pueden influir muchísimas cosas en ese sentido. No voy a entrar en detalles, pero saber que la transmisión del dolor a nivel anatómico es muy complejo. Nosotros tenemos receptores por todo el organismo
tenemos unas fibras nerviosas que llegan hasta la parte posterior de la médula espinal y luego transmiten esa información a unas áreas específicas del cerebro, la cual finalmente llega a nuestra corteza motora, que es a nuestra corteza, y en esa corteza habrá una respuesta a ese dolor. Lo que quiero sí transmitiros es la complejidad también a nivel bioquímico, no solo en cuanto anatómicamente que intervienen muchas estructuras, sino que a nivel bioquímico de sustancias, de moléculas relacionadas con la transmisión del dolor hay muchísimas, muchísimas, y no pretendo entrar en detalles, esto no es una clase de medicina, pero sí que entendáis que eso hace que los tratamientos que tengamos para tratar el dolor sean muy diferentes unos de otros y que el fármaco, que la medicina que me va a hacer bien para un dolor, ¿por qué no me hace nada frente a otro dolor? Y eso es por eso, de ahí la importancia de describir bien el dolor, para poder poner un tratamiento más ajustado. Tratamientos, pues tenemos de los famosos antiinflamatorios no esteroideos, diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, piroxicam, indometacina, el metamizol, el famoso nolotil, el paracetamol, que para muchos es compañero de vida, como digo yo, la pregabalina y la gabalina, que son más indicadas para el dolor de tipo neuropático, el tramadol, que muchas veces va asociado también con el paracetamol y que hay diferentes posologías, unas de liberación retardada, los antidepresivos, que muchas veces se dan, por un lado, me imagino como tocará a Pedro, pues porque el dolor produce también alteraciones del ánimo, pero no solo se dan por eso, sino porque realmente muchos antidepresivos también tienen una acción directa frente al dolor. Se pueden dar por los dos motivos. La buscapina también, que aunque es en ciertos dolores de espasmos de tipo cólico, que algunos de vosotros tenéis, es decir, hay que saber qué tipo de dolor. Y luego tenemos el grupo otros, que tenemos un montón ahí. ¿Qué dolores hay en la esclerodermia? Pues realmente todo tipo de dolores podéis tener. Un dolor de tipo neuropático, un dolor, pues de todos. Ahora, ¿todos los dolores que voy a tener son debidos a la enfermedad? No, podéis tener patologías, otras enfermedades, como todo hijo de vecino. Una persona con esclerodermia puede tener un dolor de muelas. Una persona con esclerodermia puede tener una artrosis de rodilla, ¿vale? Pero si nos centramos en las causas de dolor relacionadas con la enfermedad, pues tendremos las úlceras, la afectación cutánea con las restricciones, las retracciones tendinosas que a veces producen dolor, toda la patología digestiva, patología de compresión nerviosa como el síndrome del túnel del carpo, la neuralgia del trigémino, que tenéis mayor incidencia de neuralgia del trigémino, con sus tres ramas, la maxilar, la mandibular y la oftálmica. Origen del aparato locomotor, tanto articular, muscular, ligamentoso y miofascial, que es el gran desconocido. Por supuesto, las úlceras, hay muchos factores que intervienen en el tema de las úlceras. La intensidad del fenómeno de Raynaud, el picor también puede acrecentar también, la sequedad, el que una úlcera esté sobreinfectada. No todas las úlceras son iguales. Acordaros que estas ulceritas que vistas desde fuera pueden parecer las famosas mordeduras ulceritas o cicatrices en mordedura de rata, eso para vosotros son como alfileres clavados en las puntas, en las yemas de los dedos, que el simple hecho de teclear un teclado puede ser causa de dolor intenso. A veces debajo de úlceras o de cicatrices como esta puede haber una infección. Es decir, que el que os vea tiene que saber un poco de qué va la enfermedad. Y por supuesto depende de la localización donde están las úlceras. No es lo mismo una úlcera sobre la superficie encima de una articulación que una úlcera que está en un lateral del dedo. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Las calcinosis también son origen de dolor para vosotros. ¿Por qué? Pues muchas veces por la localización que tienen en sitios muy delicados. Otras veces esas calcinosis se inflaman y tenéis un dolor palpitante, como de latido, asociado a la inflamación activa. Aquí en la rodilla, pues cada vez que hacéis una posición de doblaros, pues el roce mecánico os produce dolor. A nivel digestivo, pues también esofagitis, gastritis,
espasmos esofágicos que son muy dolorosos y se pueden confundir en un momento dado con un dolor de cardíaco, de angina de pecho. Los espasmos de colon, que es un dolor cólico de tipo y son muy dolorosos. ¿Qué nos dice la bibliografía? Bueno, pues si yo pongo en como digo yo, nuestras Biblias, ¿no?, donde vamos a buscar la información los médicos y los científicos, pues ponemos esclerosis sistémica y dolor, pues realmente me doy cuenta en general que en comparación a otros síntomas de la enfermedad, muchos menos estudios que otros síntomas en la esclerodermia. Y que en general, perdón, me dicen esos estudios que el dolor se mantiene estable a lo largo del tiempo, tanto en las fases, o sea, en pacientes que sigo a lo largo del tiempo en las fases iniciales, como a lo largo de la evolución. Es decir, normalmente no suele haber cambios en la intensidad y esto es una cosa que a mí me llama la atención. Probablemente hay cosas, cuando un dolor se hace crónico y estamos con dolor, el concepto de dolor va como cambiando. Lo que se llama reconceptualización. También la calibración del dolor también va cambiando. A lo mejor un dolor que inicialmente me parecía de 8, me voy acostumbrando a él y pasado mañana, ese mismo dolor, bueno, pasado mañana es una manera de hablar, 3 meses después, ese dolor me parece que es de 6. Y la repriorización. ¿Cómo voy priorizando a lo mejor otros problemas sobre mi dolor? Todas esas cosas influyen en cómo yo vivo el dolor. Aquí os traigo un artículo, que es un artículo serbio, con poquitos pacientes, veis la edad media de 56,5, con un seguimiento, una duración media de los pacientes de 9 años. La mayoría de los pacientes, un 93%, tenían dolor. Es decir, eso quiere decir que estamos infraestimando en las consultas vuestro dolor. El 45% de los pacientes hablaba de tener dolor diario. ¿Cuál fue el dolor de origen más frecuente? El dolor musculoesquelético, con un 79%. Luego seguido del fenómeno de Raynaud, dolor lumbar, cefalea, o sea, dolor de cabeza, dolor de pecho, odinofagia, que es dolor al tragar, dolor de garganta al tragar, y dolor relacionado con las úlceras digitales. Pero realmente lo que se veía es que el dolor se asociaba con peor calidad de vida, con estar con un ánimo más depresivo y con enfermedad más severa, es decir, con formas de enfermedad más severas. En cambio, este estudio, que es americano, que se hace un seguimiento a lo largo del tiempo de una serie de pacientes, donde se vieron 336 pacientes y con la enfermedad al inicio, y luego se les hace un seguimiento durante 3 años y vuelve otra vez a mostrarnos que ese dolor más o menos se mantiene estable o bien con ligera mejoría. Los pacientes que tienen enfermedad más grave tienen más dolor desde el principio, pero esto posteriormente, cuando se hacían unos análisis estadísticos, esto no se mantenía a largo plazo. ¿Vale? O sea, curiosamente, no los pacientes más graves eran los que más dolor tenían. Sí, se asociaba a su salud psíquica, a su salud física percibida, es decir, no la que tengo, sino la que yo percibo que tengo, ¿vale? Y al apoyo social. Se relacionaba con estos factores. En ese sentido, este artículo que os presento ahora me ha parecido súper interesante y desde luego desde el punto de vista profesional me lo ha parecido porque quizás es una vía que haya que indagar, no sé si Pedro también tendrá experiencia y en este sentido, que es los niveles de cortisol asociado a la percepción del dolor y también relacionado con la depresión. Aquí tenéis lo que llamamos el eje hipotálamo hipofisario adrenal, que está relacionado con la secreción del cortisol, de nuestros corticoides naturales, que son fundamentales para la vida. Entonces, este estudio lo que refleja es que en los pacientes en los que se hizo el estudio, el 65% de ellos tienen síntomas de depresión y de ansiedad. La depresión con síntomas atípicos, que eso, bueno, nos lo hablará Pedro, pero incluso dentro de las depresiones las hay típicas y atípicas. En cuanto a los síntomas que tienen, los que tienen síntomas atípicos se relacionan más con niveles bajos de cortisol. Y aquí se hace el estudio en 60 pacientes con esclerodermia versus 60 controles, ¿vale? Mujeres que no tenían
que no tenían enfermedad, pero sí depresión, y todos con mujeres. Esto es muy interesante, lo que os voy a poner a continuación, por si en algún momento alguno de vosotros participase en un estudio del dolor. Cuando se hacen estudios del dolor, se miden la presión, el umbral de dolor a la presión en estos puntos de aquí, que es lo que se llama el PPT. Son la yema del segundo dedo derecho, la superficie de la segunda metacarpofalángica, ¿ves? Aquí era donde yo quería que se me viera para indicar, pero bueno, ahora la indicaré cuando me hagan las preguntas. Y el cuádriceps, que es la parte anterior del muslo, ¿vale? Esos son los puntos. Aquí podéis ver diferentes aparatos con este aparatito y es así como miden en estos estudios el dolor, aparte de escalas analógicas, pero de manera más objetiva con estos aparatitos. Luego tenemos los resultados que vieron, es que los pacientes con niveles más bajos de cortisol tenían mayores puntuaciones en esas escalas analógicas visuales, pero no solo del dolor, sino también en cuanto a afectación del Raynaud, en manifestaciones digestivas, afectación pulmonar y en la escala general de la enfermedad, cuando os preguntamos cómo os encontráis en general. Y además había una correlación de los niveles de cortisol con los síntomas. Dentro también los pacientes que no tenían depresión, curiosamente tenían un umbral para el dolor del segundo dedo, NB es en inglés, la base de la uña del segundo dedo más alto. Bueno, y para terminar, también decir que tenéis con frecuencia dolor de tipo neuropático. Este es un estudio turco con 120 pacientes, 100 mujeres, y en los cuales podéis ver que el 69% tenía dolor de cualquier tipo. Y eso con una escala analógica visual media de todos los participantes de 3,45. Ya sabéis que va hasta 10. Y el 35,8 tenían dolor neuropático. Aquí vemos la diferencia entre las diferentes formas de esclerodermia, las formas difusas y las formas limitadas, y vemos que en porcentaje prácticamente es lo mismo, 62,1 y 62,2. El dolor neuropático, si diferenciamos en cambio en el dolor neuropático, las formas limitadas, aquí lo veis, tienen más dolor neuropático respecto a las formas difusas, en cuanto a dolor neuropático. No diferencias, bueno, ya no lo tenéis por qué saber, pero bueno, para que un hallazgo en un estudio tenemos que mostrar una diferencia estadística. Entonces, en ese sentido, lo que se encontró de diferencia estadística entre los pacientes que tenían dolor en general y los que tenían dolor neuropático era el estado general, la salud mental, la vitalidad y el dolor corporal. O sea, que creo que Pedro va a tener mucho que decirnos. Y específicamente se encontró diferencia con la afectación muscular y la la cantidad de medicamentos que se tomaban. En este sentido, he de decir que el dolor muscular es uno de los grandes desconocidos en vuestro caso. Siempre se habla en reumatología, siempre entendemos el dolor muscular como o la miositis, inflamación muscular, pero no como la afectación de las fascias. De hecho, siempre que se oye lo de dolor miofascial se asocia a fibromialgia, pero no todo dolor miofascial es fibromiálgico, que es uno de los grandes errores que hay. Ahora haré un inciso, pero quiero deciros que este es un tema que está por descubrir. De hecho, sabéis que uno de los estudios que se quiere hacer en la Fundación es justamente el estudio de las fascias en la esclerodermia, dentro de los cuales tengo el honor, cuando esto se mejore, de participar. Pero es que para mí es una asignatura pendiente dentro de vuestra enfermedad y otras. Quiero hacer hincapié en esto que aunque me meto un poco en tu campo, Pedro, discúlpame, pero creo que es indudable que el amor de las mascotas, y no lo digo porque sea una amante de los perros, es fundamental cuando se tiene dolor y sufrimiento crónico, nos ayuda muchísimo a paliarlo. Pero es que no, como veréis, os traigo la parte emotiva y la parte científica. Quiero decir, esto ya se ha visto en un estudio con pacientes con esclerodermia, con dolor, con ansiedad y con problemas sociales, y creo que es fundamental también y puede ayudar a sanar muchas cosas. Bueno, mensajes. El dolor en vuestro caso no está muy bien estudiado, mal diferenciado, muchas veces también, relacionado también con factores anímicos, pero no en vosotros,
en toda la gente que tiene dolor. Y, por favor, hablad con vuestros médicos, esto siempre lo digo, intentar con esta charla ayudar a comunicaros mejor con ellos. Y no quiero acabar esta charla sin daros, bueno, pues las gracias por haber participado, por felicitaros en vuestro 25 cumpleaños, creo que habéis avanzado mucho y que seguís haciendo mucho, y os regalo este virtual ramo de girasoles a todos los que estáis ahí, a los cuales esta vez no puedo mirar a los ojos, pero siento ahí detrás. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctora García de la Peña. La verdad es que ha estado fenomenal, muy interesante y nos ha quedado, yo creo, bastante claro que tenemos que tratar muy bien nuestro dolor a la hora de expresarnos y de saber decirlo a nuestros médicos. La verdad es que es un tema bastante complejo, porque Mucho. es un síntoma más, pero sí es un tema muy, muy complejo en nosotros, la verdad es que sí. Pues muchas gracias, doctora. A vosotros. Bien, pues en principio nosotros ahora vamos a dar paso a la segunda ponencia. En este caso es por parte del doctor Pedro Bravo, es psicólogo, en la unidad de multidisciplinaria Tratamiento del Dolor en el Hospital Universitario de la Zarzuela. Y su ponencia es el dolor en pacientes crónicos, características, abordaje y recomendaciones para afrontarlo. Muy bien, pues Pedro, cuando quieras puedes empezar. ¿Ya se me escucha? Bien. Sí. Entonces, yo les voy a presentar una ponencia que es sobre todo también desde un enfoque un poco diferente de lo que sería lo que ha presentado la doctora, ¿sí? En principio, mi especialidad es más en el trabajo en unidades multidisciplinarias de dolor, que desde 1994 estoy trabajando en ello, y tenemos un enfoque un poco diferente de lo que sería el abordaje del dolor, de lo que sería, por ejemplo, otras especialidades médicas. Voy a ir dando más o menos información sobre esta situación. Uno de los principales problemas, como decía la doctora, es que el dolor es un síntoma que se presenta muy frecuentemente, ¿sí? En una encuesta de prevalencia que hizo la Sociedad Española del Dolor en 1998, se les preguntó a las personas de que si habían tenido el dolor el día anterior, y es aproximadamente un 30% de las personas señalaron que habían tenido dolor. Hay una pequeña diferencia entre el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres que hablan de dolor. Por eso es también un problema de que no solamente es debido solamente a algunas enfermedades, sino de que en casi todas las patologías y lesiones existe siempre alguna representación dolorosa. Aquí tenemos que diferenciar tanto si es la enfermedad lo que es aguda o crónica. Por ejemplo, podríamos decir que el COVID-19 fue una enfermedad aguda o es una enfermedad aguda, y en cambio el ejemplo de la esclerosis sistémica o esclerodermia es una enfermedad crónica y en ese caso es una evolución que tiene una diferencia. Lo primero que tendríamos que averiguar de todas formas en cualquier tipo de problema es de dónde vienen los tiros. Si viéramos en esta caricatura, esta persona, si hubiera jugado paintball, parece ser que todos los equipos le pudieron dar en algún momento. Pero lo que tenemos que distinguir también para poder tratar de forma eficaz un dolor es que no solamente es de que haya rarezas en la enfermedad, sino de que el mismo dolor puede tener características que hagan que tengamos que prestar atención. Esto lo tomaba de un artículo sobre esclerodermia de 2015, ¿sí? Y existe de todas formas una serie de características que son heterogéneas en la enfermedad, dentro de las cuales, como estaba diciendo la doctora, hay condiciones en las cuales tienen más dolor, tienen características de dolor que pueden ser más de tipo neuropático, pueden ser más de otros tipos. En principio, el hecho de que de alguna forma una enfermedad sea crónica no quiere decir que necesariamente si presenta dolor, el dolor también tenga que ser crónico.
¿Por qué? Porque puede haber también tratamientos que sean efectivos para quitar las causas del dolor, que eso es sobre todo lo que sería ideal. Por eso tenemos que fijarnos en realidad si tenemos una diana terapéutica, y muchas veces la diana se mueve como esta persona ante el pelotón de fusilamiento. No nos deja ver exactamente cuál sería la posibilidad de tratamiento que podemos tener. Intentando entender lo que sería el proceso de la enfermedad en la esclerosis sistémica o esclerodermia, evidentemente un diagrama de este tipo y una explicación tan larga, ¿sí?, nos daría siempre una situación en la cual podríamos considerar que por lo menos es una enfermedad compleja, que también posiblemente tenga evoluciones diferentes dependiendo de las características que se vayan presentando en cada paciente. En referencia al dolor, directamente, tenemos que hacer una distinción entre lo que llamamos dolor primario, que generalmente es muy localizado y que está definido siempre por la lesión que de alguna forma lo está produciendo, a un dolor secundario, que en muchos casos exactamente lo que hace es cambiar de características. Esto, la forma de explicarlo es tan sencilla como que cuando uno se pega en la espinilla, en el momento en que nos pegamos, el dolor está muy localizado en la zona de la espinilla. En un rato, lo que vamos a sentir es una zona más amplia que nos empieza a doler, ¿sí? Comúnmente también cambia de características el dolor. Ahí el dolor puede ser, por ejemplo, más un dolor quemante o puede ser un dolor de que tenga características, por ejemplo, de contusión, de otro tipo de dolor. Generalmente cuando hablamos del dolor primario, ¿sí?, es un dolor rápido, ¿sí? Los ejemplos típicos sería, por ejemplo, el pellizco o el calor, que muchas veces producen un reflejo, ¿sí? Está determinado por los mecanorreceptores A delta y en este caso exactamente eso es una transmisión nerviosa muy rápida, ¿sí? La distribución en muchos casos se parece más o menos a las localizaciones de la superficie corporal, ¿sí? Las reacciones reflejas, generalmente lo que se hace es una contracción muscular de huida y de retirada de la zona en la cual estamos sintiendo el dolor. Y, por ejemplo, en este caso, el efecto de un fármaco que es analgésico, muy claramente definido como la morfina, sería ligero o nulo. En cambio, el dolor secundario, el dolor que se produce posteriormente a lo que sería la lesión inmediata, es un dolor más lento. Generalmente ya implica de que hay una lesión tisular, que hay una lesión del tejido. Este caso sí está transmitido por los nocioceptores polimodales C, que son fibras amielínicas y más lentas, ¿sí? Ahí se puede dar tanto en tejido superficial o se siente como en tejido superficial como en profundidad, ¿sí? Y en este caso lo que sucede es que en lugar de haber, por ejemplo, una contracción muscular fásica, existe una contracción muscular tónica que sobre todo lo que produce es contractura y rigidez, ¿sí? Y en cambio en estos casos la morfina sí tendría la posibilidad de suprimir el dolor, ¿sí? Cuando estamos hablando de estos dos tipos de dolor que se presentan en una misma situación, ¿sí?, también tenemos que hablar de cómo serían las condiciones de cuando definimos que el dolor es crónico. Y el dolor es crónico sobre todo a partir de que de alguna forma pasa, por ejemplo, de un tiempo, pasa ya del tiempo que consideramos que debería haber habido una recuperación. Esta es una gráfica que muestra el cómo las gentes que han tenido, por ejemplo, una baja laboral por lumbalgia, ¿sí?, se van reintegrando al trabajo. Aproximadamente a las 12 semanas, o sea, aproximadamente a los 3 meses, se ha incorporado casi el 90% de las personas al trabajo. Ha ido evolucionando el dolor, si bien siguen un tratamiento, si bien siguen otros, pero ha ido autolimitándose en general, ¿sí? Cuando hablamos de la definición del dolor, yo pondría el énfasis en una cosa adicional, ¿sí? Esta es la misma definición que estaba dando la doctora en cuanto a lo que sería el dolor, en cuanto la Asociación Internacional de Estudio del Dolor en 1979 lo definió, ¿sí? Pero si se fijan en la figura del lado derecho, podríamos preguntar qué está haciendo el niño. Y mucha gente pensaríamos que lo que pasa es que el niño está quitándose una piedra, una espina de la planta del pie, ¿sí? Curiosamente, esto no es cierto.
es una estatua, es exactamente un objeto inanimado, pero la actitud que nos da la podemos interpretar como que hay algo que le está produciendo dolor o que le está produciendo algún tipo de sensación. Por eso mismo, cuando se habla de que es, además de una experiencia sensorial, emocional, desagradable, asociada a una lesión mística presente, ¿sí? O potencial, o descrita en términos de la misma, sobre todo cuando hablamos del dolor crónico, en muchos casos es que ya está descrita en términos de la lesión. ¿Por qué? Porque muchas veces ya se ha recuperado el tejido, ya ha habido por lo menos un proceso de cicatrización, que en el caso de la esclerodermia parece ser que es uno de los factores que también hace de que en muchos casos termine habiendo algún tipo de dolor. Las etiopatologías básicas del dolor crónico, y esto quiere decir los mecanismos que producen el dolor. Y como ya hablaba la doctora, es el dolor nocioceptivo, el dolor neuropático que está producido por cualquier tipo de lesión, ya sea a nivel central o a nivel de nervios periféricos, ¿sí? También los dolores de tipo simpático visceral, aquí hay una combinación entre lo que sería el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y la forma en la cual las vísceras responden también al dolor. Y en esos casos ya a veces no se produce solamente un fenómeno de radiación, se producen en muchos casos fenómenos en los cuales tenemos dolores referidos. El por qué, por ejemplo, ante una condición en la cual alguien que tiene un infarto refiere que le duele el brazo, es porque ese es un dolor referido. ¿Sí? Es como cuando también, por ejemplo, se puede ver en un paciente que tenga algún tipo de tumoración en hígado o en zona de páncreas, muchas veces el dolor es en la zona superior del hombro izquierdo, ¿sí? Y además se produce en ciertas condiciones, como es cuando, por ejemplo, se tumba, ¿sí? No les da cuando están sentados y esto es una de las cosas que nos permite también hacer diferenciaciones. En realidad, la mayoría de los dolores que vemos en una unidad de dolor son mixtos, ¿sí? Tienen características tanto de dolores de tipo nocioceptivo o neuropático, o bien simpático con neuropático, o otras formas de. Pero también actualmente consideramos sobre todo que es muy importante en las condiciones de dolor crónico un fenómeno que se llama la sensibilización, ¿sí? Cuando se empezó a hablar, por ejemplo, de la fibromialgia, en 1990, los criterios para diagnosticarla, sobre todo eran los puntos dolorosos y que hubiera un dolor generalizado. En cambio, en la actualidad se habla de que esto tiene que tener que ver con ciertas zonas dolorosas y que esté además asociado a otro tipo de síntomas que también tienen que ver con que se altera el funcionamiento del sistema nervioso tanto a nivel periférico como a nivel central. Y el dolor psicógeno, ¿sí? Que son casos muy específicos. En realidad, el dolor netamente psicógeno son muy pocos casos, pero son también muy relevantes porque son bastante difíciles de tratar, ¿sí? Cuando hablamos de la sensibilización, si yo tengo una sensación normal, si me pinchan, es solamente el dolor en el lugar donde me han pinchado, ¿sí? Cuando decimos de, por ejemplo, la sensibilización periférica, que es un fenómeno más o menos normal, que se presenta también en personas normales, es lo que decimos de que nos hemos pinchado, pero a rato nos duele una zona alrededor del lugar donde nos han pinchado. Cuando ya existe una sensibilización central, esto es una amplificación mayor, y cuando se juntan sensibilizaciones de tipo periférica y central, es que ya estamos hablando de que en muchos casos es como tirar una piedra a un estanque. Se producen olas que van haciendo que el dolor se vaya expandiendo a lo largo del cuerpo o se vaya quedando más fijo en las condiciones del dolor. Comúnmente cuando hablamos de dolor tenemos mecanismos básicos a nivel, por ejemplo, de lo que sería la médula espinal, ¿sí? Que nos permitirían, por ejemplo, bloquear algunas formas de transmisión de dolor. Pero cada vez que se logra transmitir el dolor, generalmente hay una interacción entre tres factores de tipo psicológico muy importante, como sería la parte cognitiva evaluativa, ¿sí? Esto, desde el primer modelo de dolor, que era la teoría de compuertas de Melsalk igual, se empezó a plantear. Habría también un sistema motivacional afectivo
que también nos indicaría más o menos la intensidad del dolor, ¿sí? Y un sistema sensorial discriminativo, que sobre todo nos diría dónde me está doliendo, ¿sí? Cuando hablamos de dolor desde un punto de vista psicológico, en algún momento cuando se desarrolló el DSM-4, nos permitió definir entonces que había un trastorno por dolor. Y en este trastorno lo caracterizábamos por el hecho de que existiera dolor. Pero lo dividíamos en tres tipos de posibilidades. Un trastorno por dolor asociado a factores psicológicos, que estos serían los dolores psicógenos. Trastornos por dolor asociados a factores psicológicos y enfermedad médica, que esta es la mayoría de los casos, ¿sí? Y trastornos por dolor asociados a una enfermedad médica, que en estos casos es muchas veces, en realidad lo que tendríamos es que esos son los dolores agudos, ¿sí? O los dolores producidos por alguna enfermedad, pero que si se trata la enfermedad y la causa de la enfermedad, en muchos casos puede solucionarse el dolor, ¿sí? Aquí hago una pequeña distinción entre lo que sería, por ejemplo, exactamente esos trastornos por dolor asociados a factores psicológicos y enfermedad médica, en el sentido de que hay diferentes formas de resolución. Una que sería la resolución como si fuera un dolor agudo, ¿sí? O subagudo, y otra que sería una resolución de llevar el dolor a unas condiciones que son crónicas. Ahí sobre todo estamos hablando que tiene que ver mucho la forma en la cual reaccionan emocionalmente y afrontan específicamente el dolor las personas que están sufriendo ese dolor. En general, la ansiedad, la tristeza, los enfados, el miedo, la evitación, generan en muchos casos también beneficios secundarios y no hacen que los cuidados sean adecuados para las personas. Esto termina generando características, bueno, si lo juntamos con características premórbidas de personalidad, lo que termina produciendo es que hay una consolidación del comportamiento de enfermedad y de los comportamientos asociados al dolor. Actualmente se ha cambiado también las formas de clasificar los trastornos mentales y tenemos un nuevo manual diagnóstico. En este caso, el problema es que se mete o se incluye el dolor como si fueran los trastornos de síntomas somáticos, ¿sí? Que sobre todo, de alguna forma, mientras más síntomas somáticos presenta alguien, aunque sea muy emocional, ¿sí? Su situación esté de alguna forma presentando también algún tipo de preocupación por lo que está sintiendo o lo que está pasando, se llegaría a considerar que es un dominio psicológico, psiquiátrico. Hay gentes que no estamos tan de acuerdo de esto, ¿sí? Evidentemente, uno de los problemas es que hay muchos de estos síntomas somáticos que pueden ir acompañados, sobre todo, o tener un predominio del dolor. Y estamos hablando de que también esto era lo que antes llamábamos el trastorno por dolor. Y tenemos que ver qué tan persistentes y qué grado de gravedad tiene la sintomatología. Cuando hablamos de dolor, muchas veces podríamos hacer lo mismo que hacen muchos médicos, que entran a su consulta, ¿sí? Empiezan a oír lo que les va describiendo los pacientes, ¿sí? Me arde el estómago, siento como un golpe en la cabeza, es como si me estuvieran enroscando el cuello, y terminan sintiéndose a veces también como si fueran mecánicos. ¿Por qué? Porque las formas de describir el dolor, curiosamente, siempre son metafóricas para las personas. Siempre utilizan formas de, me duele como si, ¿sí? Me apretaran, me pincharan, me quemaran, me escocieran, etcétera, etcétera. Esto es una de las cosas que también a veces es muy importante que sepan escucharlo los médicos y que los pacientes puedan más o menos también ser consistentes en la forma en que lo describen, ¿sí? Adicionalmente, cuando de alguna forma nosotros activamos en principio la definición de que algo nos duele, muchas veces esto tiene relaciones de significado. Por ejemplo, el dolor en muchos casos está asociado a enfermedad, cuando muchos de los dolores que podemos tener los humanos más bien se producen por lesiones, ¿sí? Son más frecuentes los dolores por lesión, aunque sean producidos por algún tipo de enfermedad. O sea, por ejemplo, en la diabetes, las polineuropatías diabéticas es porque empieza todo el proceso de la diabetes a lesionar los diferentes nervios periféricos y va produciendo dolor. Pero la mayoría de los casos, en realidad, nuestros dolores son más frecuentes por lesiones que por enfermedades en sí. Pero en cambio,
es una de las asociaciones o es uno de los significados que tenemos en cuanto a me duele algo, estoy enfermo, ¿sí? Y esto es una de las cosas que también hace de que entonces las personas reaccionen emocionalmente ante este tipo de situaciones. Cuando se presenta el dolor, tenemos que considerar que de alguna forma las condiciones físicas que han generado ese dolor, ¿sí?, en principio van a tener una evolución. En un primer estadio, generalmente las personas van a tener estrés, van a reaccionar con estrés sano, ¿sí?, de búsqueda de algún tipo de solución, pero también van a empezar a tener ansiedad, van a tener miedo y va a tener evitación. Esto, en algunos momentos, termina generando un siguiente paso, que es una exacerbación de los estados psicológicos, y entonces ya no estamos teniendo miedo o no estamos sintiéndonos tristes, es que ya estamos deprimidos, ¿sí? O ya tenemos un trastorno ansioso o tenemos un trastorno psicofisiológico. Y a veces también se dan situaciones en las cuales empezamos a abusar de sustancias analgésicas que en un determinado momento no necesariamente resuelven las cosas. En un tercer estadio es que ya se acepta un rol de enfermo y se consolidan las conductas anormales que presentamos cuando nos duele algo, ¿sí? Esto es una situación de un círculo vicioso y de influencia de varios niveles. Si tenemos cambios físicos, generalmente esto repercutirá en cambios emocionales, estos repercutirán en alteraciones psicofisiológicas, pero también van a tener interacción de ida y vuelta. Y esto es lo que produce, en principio, por ejemplo, los cambios físicos con los cambios emocionales, una ruptura en la actividad diaria de los pacientes, ¿sí? Y entonces puede haber dolores que ya no tienen que ver con lo que sería la causa inicial. Por ejemplo, en una lumbalgia, ya no es el dolor, por ejemplo, por la lesión de la lumbalgia. Ya puede haberse recuperado, pero va a haber dolores que tienen que ver con desuso, ¿sí? Cuando estamos hablando de que hay cambios emocionales y alteraciones psicofisiológicas, generalmente ya estamos empezando a tener síntomas de un desorden emocional, y cuando vemos que las alteraciones psicofisiológicas y los cambios físicos se están dando en principio en nuestro cuerpo, empezamos a tener cambios en los umbrales que tenemos para el dolor, ¿sí? Siempre hay que considerar que el paciente tiene la razón, ¿sí? Y por eso mismo tenemos que hacer caso hasta en estas condiciones, ¿sí? Lo leo. Pero es científicamente imposible que también le duela aquí. Me duele donde me da la gana, que para eso soy cuñado del ministro de Sanidad, ¿vale? Bien, en realidad a nuestros pacientes les puede doler de muy diferentes formas. Cuando hablamos actualmente de dolores como la fibromialgia, que se considera sobre todo ya actualmente en las unidades de dolor como un trastorno por sensibilización, el criterio de dolor para fibromialgia tiene que ser en zonas no articulares, o sea, no es de que tenga que doler el hombro, tiene que doler a lo mejor el brazo, tiene que doler el muslo, no tiene que doler la rodilla, ¿sí? En principio, a veces aquí hay una gran confusión, no se siguen los criterios diagnósticos y entonces tiene también unos diagnósticos que hacen que cuando, por ejemplo, una persona ha sido diagnosticada de fibromialgia, lo que yo veo como psicólogo es que a veces la actitud del médico es que esto no tiene solución y entonces ya no va a buscar ningún tipo de posible causa del dolor a nivel, por ejemplo, articular. Va a dejar de buscarlo, va a preocuparse de que entonces es un dolor generalizado, ¿sí? Y va a seguir un principio que también en las unidades de dolor hacemos, es dolor generalizado, tratamiento sistémico, y esto implica en muchos casos medicación, ¿sí? Que puede tener efectos secundarios, dado que no toda la medicación en realidad va a quitar diferentes tipos de dolor. Cuando estamos hablando de los diagnósticos, en realidad, por ejemplo, para hacer un diagnóstico actualmente de fibromialgia, tendría uno que considerar, por ejemplo, no solamente los dolores musculares, sino, por ejemplo, si se asocia a otro tipo de síndromes como el dolor, como el colon irritable, si existen cefaleas, si existen, por ejemplo, calambres, si existen otro tipo de síntomas. Y en estos casos estaríamos hablando de que eso es lo que definiría en realidad el hecho de que se pudiera hablar de trastornos como la fibromialgia, ¿sí? Comúnmente, una de las formas en las cuales aquí yo recomendaría que se enfrente la situación es si me duele más una articulación,
hablo del dolor de la articulación con el médico en lugar de decirle que tengo fibromialgia, ¿sí? Porque si no, entonces lo que sucederá es de que a veces el médico dejará de prestar atención. Ya que tenemos el dolor, podemos tener comorbilidad y sensibilización, ¿sí? Generalmente, lo más frecuente es que cuando hay un dolor crónico, haya trastornos depresivos, pero también al mismo tiempo trastornos ansiosos. Es muy raro que nos encontremos solamente o una depresión o una ansiedad. Generalmente es una combinación de los dos tipos de problemas emocionales, ¿sí? Bueno, aquí sí ya empiezo a utilizar entonces la filosofía de Mafalda y, como dice ella, al final, ¿cómo es el asunto? ¿Uno va llevando su vida adelante o la vida se lo lleva por delante a uno? En principio, todos los elementos que nos pueden ayudar a que psicológicamente afrontemos el dolor cuando el dolor es crónico, es sobre todo si uno lleva su vida adelante, ¿sí? Es una situación en la cual todo lo que implique una forma activa de afrontar el dolor nos va a ayudar, ¿sí? Y cuando también de alguna forma el dolor puede estar asociado a una enfermedad que es crónica, ¿sí? Volvemos a la falda. ¿Qué importan los años? Lo que realmente importa es cómo comprobar que al fin de cuentas la mejor edad de la vida es estar vivo, ¿sí? Si uno de alguna forma exactamente aprende a tener una actitud en la cual logre disfrutar las cosas cuando puede disfrutarlas y de alguna forma cuide las situaciones de su actividad o de sus condiciones físicas cuando hay dolor, en muchos casos la situación va a ser mucho más adaptativa que seguir un patrón rígido, ¿sí? En este caso ya hablamos actualmente de un modelo de dolor en el cual ya hay muchos factores que están interviniendo. Y estos factores pueden ser también, por ejemplo, entradas de información que no tengan nada que ver con el dolor, ¿sí? Puede haber situaciones tales como que la distracción nos ayude a modular el dolor. Puede haber, evidentemente, medicaciones, puede haber diferentes tipos de efectos que nos hagan que se incremente el dolor, pero siempre vamos a tener una sensación compleja y subjetiva, como dice la doctora. Las situaciones de medición de dolor, esta es también una de las estrategias, intentar ser lo más preciso, sobre todo al referir los cambios que pueda producir, por ejemplo, un tratamiento. ¿Sí? Gracias por su atención y los agradecimientos necesarios a los caricaturistas, Forges, Kino y todos los demás. A ver. Muchas gracias, doctor Bravo. La verdad es que ha estado también genial y tanto usted como Mafalda tienen muchísima razón, ¿eh? Hay que seguir para adelante y bueno, es lo que nos ha tocado y de alguna forma tenemos que seguir luchando. Muchas gracias. Bien, ahora en estos días, a través del correo conferencias@esclerodermia.com, estamos dando la oportunidad de hacer preguntas a los asistentes a estas videoconferencias. Iremos leyendo en las diferentes ponencias las dudas recibidas. Las preguntas que hemos recibido para estos dos doctores las tengo yo aquí. Vamos a empezar por la doctora García de la Peña. A ver, un momentito. Bien. Doctora García de la Peña, tengo aquí 7 preguntas. Se las voy a ir leyendo para que luego usted nos haga la respuesta. ¿De acuerdo? A ver, tengo una primera que en principio ella hace una serie de preguntas, lo que pasa que es un poco larga porque nos cuenta también lo que está tomando. Entonces, bueno, voy a ser lo más breve posible. A ver, mi madre está diagnosticada con esclerodermia limitada, síndrome de Sjögren y morfea. Actualmente está curando su segundo brote de ambos dedos índices de las manos. Ha estado tomando y bueno, nos viene una serie de medicación que no voy a leer porque pone bastante, ¿vale? Entonces, en principio parece que le está remitiendo. Actualmente está tomando micofenolato de 250, losartán y prednisona, que es lo último que nos pone.
En los dedos se está echando una crema regeneradora de avena y va mejor, aunque hay ocasiones que le duele sobre todo el índice izquierdo. ¿Este brote ha podido ser por su Raynaud o es un brote de artritis? Desde las enfermedades autoinmunes recomiendan no bajar la dosis de prednisona a 2,5 como estaba antes y que se mantenga en 5 miligramos. ¿Es bueno tanto corticoide? El hecho de que esté curando los dedos de forma más lenta es debido a que no se riega adecuadamente la circulación. A veces tiene calambres en las extremidades, tanto en manos como en pies, y se le quedan bloqueadas. ¿A qué puede ser debido? ¿Es una mala circulación? Vuelve a repetir. ¿Qué puede hacer cuando le ocurre esto? Actualmente sigue hinchada, aunque menos que al principio. Puede ser por los corticoides o se debe a su enfermedad. Y ya por último, dice que también tiene ahogo, se cansa mucho cuando anda, hay momentos que le falta el aire, le están controlando el pulmón, lo demás lo tiene afectado. Recientemente le han realizado un TAC donde mantiene una probabilidad intermedia de HTP. ¿Esto se debe a la esclerodermia? Muchísimas gracias. Vale, como son bastantes preguntas, voy a intentar, si se me olvida alguna, me corriges, Rosa, Vale. me lo dices. A ver, el tema del primero que ha apuntado, lo del dedo índice, ¿vale? Que si era debido al Raynaud o era debido a que tenga artritis. A ver, como sin explorar a la paciente, pueden ser las dos, es decir, pero por lo que me cuenta del caso y eso, lo más probable sea que haya tenido una fase de Raynaud más severo y evidentemente el Raynaud, que es siempre lo recuerdo, que es una reacción excesiva principalmente al frío, pero a otros estímulos, y la vasculatura, los capilares pequeñitos, pues se vasoconstriñen, se vasodilatan, se vasoconstriñen, y al final de tanto que me estrecho y me vuelvo a ensanchar, pues esos capilares dejan de funcionar normalmente y se produce pues esa falta de riego adecuada, ¿no? Cuando hay falta de riego, si tengo un Raynaud muy intenso, puedo tener dolor, porque se produce una isquemia transitoria en ese dedo, ¿vale? Y eso puede ser motivo de dolor. También puede tener artritis, evidentemente, pero es más raro que una artritis en el contexto de la esclerodermia se localice solo en una articulación de un dedo. No digo que no pueda ocurrir, también puede haber tenido una calcinosis localizada, es decir, yo necesitaría ver a la paciente para poder contestar mejor a esta pregunta. Pero el Raynaud, normalmente, ya sabéis, ¿no? La esclerodermia no es una enfermedad como el lupus en el sentido de brotes, pero sí las manifestaciones pueden tener intermitencia en cuanto a la intensidad, ¿vale? Luego, ponía el tema de los calambres. Tomaba ahora mismo poco corticoide, ¿no? 2,5 me has dicho ahora. 2,5, sí, te lo habían bajado, sí. Y tomaba, en época de tomar más, no sé cuál, me parece que ponía, ¿no? ¿Qué dosis máxima había llegado? 45 de prednisona. 45 de prednisona me parece muy alto para una persona con esclerodermia. Desde luego, falta un dato que justifique el que una persona con esclerodermia esté con esa dosis tan alta de corticoide, porque normalmente la evitamos por el riesgo de crisis renal. Salvo que haya una miositis, una inflamación muscular, no solemos poner dosis altas de corticoides y superar los 15-10 miligramos, ¿vale? Salvo que haya un dato que ya digo que yo desconozca. En toma de alta de corticoides, el potasio a veces baja. De hecho, hay pacientes que se les suplementa con potasio por este motivo. Y la falta de potasio a veces produce calambres. Yo no sé si al haber bajado el corticoide, de hecho hay escuelas, por ejemplo en Francia, hay una escuela que directamente cuando se superan las dosis de 30 miligramos de corticoide añaden potasio. Nosotros aquí lo hacemos un poco en función de la sintomatología y recomendamos tomar alimentos como plátano, kiwis, que son ricos en potasio. Eso en cuanto a los calambres. Es verdad que también a veces se pueden tener retracciones tendinosas. Y esas retracciones tendinosas, por el motivo porque las manos se quedan así enganchadas, o en otras localizaciones a veces se pueden, como igual que cuando se tiene un dedo en resorte, ¿no? Quedar, esos tendones se fibrosan y se pueden quedar como enganchados. Pero eso creo que es menos probable por lo que cuenta. Y luego el tema de la hipertensión, ¿no? En el TAC que se le ha visto. Hombre,
no es un protocolo muy habitual el detectar la hipertensión arterial pulmonar por el TAC. Lo normal es que se hagan ecocardios anuales o se aplique un protocolo que tenemos para ello, ¿no? Con ProBNP más sintomatología. Pero evidentemente si se está pensando que la paciente tiene hipertensión arterial pulmonar, eso puede ser motivo del ahogo, de la falta de aire, por supuesto, y eso habrá que estudiarlo y tratarlo con relativa premura. Evidentemente es mi consejo. No sé si con esta se me ha olvidado alguna, Rosa. Están todas. Vale, y corticoides, y corticoides, ¿no? Decía, a ver, si ella tiene cierto componente de edema en manos, yo siempre dejo una dosis chiquitina de corticoides por debajo de 5 o entre 10 y 5 miligramos. O sea que no me parece mal que se lo dejen. Vale, muy bien. Pues gracias. Te leo la segunda pregunta que tiene 3. El dolor es un síntoma de muchas enfermedades. ¿Cómo podemos diferenciarlo en la esclerodermia? ¿Tenemos medicamentos que nos pueden servir para mitigar este dolor? La fibromialgia asociada a la esclerodermia produce mucho dolor. ¿Son iguales los dolores que se sienten de las dos enfermedades? ¿O cada enfermedad tiene un dolor diferente? A ver, como he dicho en la presentación, cuando se tiene una esclerodermia se pueden tener dolores en relación a la esclerodermia y en relación a otras cosas que nos pueden ocurrir diferentes a la esclerodermia. ¿Vale? Eso es importante porque parece que nos ponen ya una etiqueta y que todo lo que nos pasa en esta vida le pasa al paciente oncológico, ¿no? Que parece que puede... No, eso es bueno, o un paciente reumatológico, que parece que hasta, perdón el símil, pero que hasta la hemorroide la culpa es la enfermedad. Es decir, se pueden tener cosas de persona de la calle y cosas asociadas a mi enfermedad, ¿vale? Entonces, pues depende, como he dicho, lo más frecuente, el dolor del Raynaud, ¿vale? El dolor asociado a las úlceras. Las úlceras producen mucho dolor y mucha discapacidad. Si estas úlceras se sobreinfectan, más, pero como he puesto en la diapositiva, un alto porcentaje de los pacientes tiene dolor. Sé que muchos habláis del dolor muscular, y nosotros, ya digo que creo que se infraestima por parte médica ese tipo de dolor. ¿El dolor muscular vuestro y el de la fibromialgia es igual? Pues una cosa es la fibromialgia, como decía Pedro, la fibromialgia tiene unos criterios, muchas veces se etiqueta de fibromialgia lo que no es una fibromialgia. Yo tengo pacientes con esclerodermia y sin esclerodermia que a lo mejor han tenido 5 tendinitis y les ha visto un especialista y porque les ha tocado aquí, aquí y aquí, vete al reumatólogo que tienes fibromialgia. No, lo que tienes es 2 epicondilitis, otra epitrocleitis y una tendinitis de la pata de ganso. Vuelvo a decir eso que también decía Pedro, es decir, el dolor de la fibromialgia es miofascial, es decir, y se produce en los sitios que en reumatología y en medicina se llaman las entesis. Las entesis son los puntos donde los tendones se insertan en el hueso o en otro tendón o en un ligamento, pero principalmente en el hueso, ¿vale? Y las entesis, hay enfermedades donde esas entesis se inflaman, que son las espondiloartropatías, ¿no? Otro conjunto de enfermedades. Y en vosotros, las personas que además tenéis fibromialgia asociada, los que la tengan, esos puntos duelen. Ahora bien, yo reconozco que como reumatóloga, aunque somos los especialistas del aparato locomotor, lo que son las envolturas de los músculos, que son las fascias, creo que son las grandes desconocidas. Creo que no se le ha prestado la atención desde el punto de vista de la especialidad a esas envolturas. Y yo personalmente creo que son origen de dolor diferente al de una fibromialgia. Pero el problema es que no tenemos manera de objetivarlo y muchas veces, por desgracia, la medicina actual, que tiene muchas cosas buenas, pero a veces peca de pensar que todo lo que no es objetivable por una prueba no está. Y eso ya sabéis, bueno, los que me conocéis, que mi manera de pensar no es esa, ¿vale? Pero son dolores diferentes. Entonces, por eso insisto en la necesidad de vosotros de tener que explicar cada dolor. Y como decía Pedro, si un día os duele algo más, explicar, me duele el codo, porque si no, el que tenga el diagnóstico asociado a fibromialgia se va a justificar todo dolor por eso, y no es así, ¿vale? No sé si me he enrollado para no variar, pero bueno,
Y medicamentos, ¿no? Preguntaba, es que depende del dolor. Es que no, ya sabéis que en general, y en eso tendrá mucha experiencia Pedro, que no hay el medicamento ideal para la fibromialgia, no lo hay. O sea, muchas veces es una mezcla de terapias que no solo incluye la medicamentosa, sino terapia cognitiva, conductual. Perdonar, no tengo... Mis hijas, perdonar. Perdonar un segundo que voy a calmar. Tranquila, Paloma. Cosas del directo que pueden pasar. Cosas del directo, es que, perdonar, qué vergüenza, me estoy poniendo roja. Es que mi espacio es diáfano. A ver, bueno, lo que os iba diciendo, que al final hay que tratar, y que es fundamental también añadir, el ejercicio. Las personas que tienen este tipo de dolor miofascial es fundamental. Voy a ver si puedo poner esto. No se te oye. Pues lo siento. Ahora sí. Pues no, claro, pero ahora también se las oye a ellos. Es mezcla de intentar analgesia un poco a la carta. Vamos, a la carta me refiero, no valen todos. Está descrito que hay ciertos fármacos que se daban en la esclerodermia y que hacían daño, o sea, que no servían para nada, sino que al contrario, bajan el nivel de conciencia, adormilan y no sirven realmente para mitigar el dolor. Terapia psicológica y terapia física. Para mí, y más o menos la nutricional, que para mí es otro palo que no tocamos hoy, pero que es fundamental. De acuerdo, muy bien. Paso a hacerte la tercera pregunta. Padezco bronquiectasias y varias hernias lumbares, además de esclerodermia y síndrome de Sjögren. Mi cuerpo es una contractura total, principalmente columna, extremidades, manos y pies. No puedo realizar actividades por el retraimiento. El tramadol no me va, por lo que porque entre ahogo, flemas y dolores no me muevo. ¿Me puede ayudar con algo? Viene un fisio a casa cada 3 semanas, pero noto poca mejoría. A ver, las bronquiectasias, para el que no lo sepa, son dilataciones de los bronquios que favorecen el que el moco se quede estancado, se sobreinfecte y es como un círculo vicioso, ¿no? Las personas que tienen bronquiectasias, al igual que otros problemas pulmonares, es fundamental la fisioterapia respiratoria. Entiendo que el fisioterapeuta hará fisioterapia respiratoria. El tramadol, bueno, hay otros analgésicos, quiero decir, no solo está el tramadol, quiero decir que se puede intentar con otros analgésicos, pero yo estoy segura que esa persona con actividad física dirigida se le podría ayudar a mejorar su estatus, porque en una de las diapositivas que ponía Pedro, llevaba el dolor un poco secundario, pero no secundario al que se expandía en onda, no, sí secundario como las secuelas del dolor, es decir, no me muevo, me atrofio y cada vez que me quiero poner en marcha me cuesta más y me duele más, porque del desuso aparecen unas nuevas, es decir, dolor de rodillas, claro, si la musculatura, los cuádriceps, no los muevo, pues cuando los intento volver a usar, no pueden conmigo. Y además, menos me muevo, más peso cojo. O sea, es una pescadilla que se muerde. Yo ya sabes que siempre tengo un enfoque muy multifocal y no solo multidisciplinar, sino integral de la persona. Y creo que en estos casos es fundamental. Creo que es un aspecto que yo entiendo que por motivos muchas veces económicos, pero se tiene abandonado en los pacientes. Muy bien. Paso a hacerte la cuarta pregunta. Sí, porque si no me enrollo, perdonadme. El síntoma del dolor no es tratado nunca en los diferentes congresos internacionales ni conferencias nacionales, cuyo contenido es la esclerodermia. Sin embargo, es uno de los síntomas más presentes en nuestra enfermedad y uno de los que más incapacitan. Generalmente son dolores musculares, mialgias, por lo que no se le da importancia, no se profundizan en él. Se trata como un síntoma invisible que no interesa y no es esa nuestra realidad. Pues, ¿acaba? ¿O? Sí. Sí.
A ver, el dolor es verdad que se trata más en otras enfermedades. Estoy de acuerdo. Y de hecho lo he dicho un poco como titular, un poco de uno de los titulares de la charla, ¿no? Se habla más del dolor en espondiloartropatías, en artritis reumatoide, pero en esclerodermia es verdad. Y creo que hay que llevar el tema del dolor y por eso agradecía esta charla, porque cuando me propongan más temas para nuestros congresos, pienso comentar esto del dolor, ¿vale? Me parece un tema fundamental. Pero eso me decía, por un lado, lo de los congresos y lo de las mialgias. Es verdad que durante mucho tiempo se ha pensado que, salvo el paciente con esclerodermia que tuviese una polimiositis asociada, el resto de la afectación muscular no se le ha dado la importancia que tiene. Porque por eso, probablemente porque como no se puede objetivar con un electromiograma, con la prueba de las agujitas, como no hay manera de verlo, pues bueno, como las agujetas, ¿no? Como cuando tengo la gripe, pero fijaros ahora con el COVID, la importancia que se le ha dado a las agujetas, ¿no? Al dolor muscular, que la gente estaba que no se podía ni mover. Entonces, bueno, pues a lo mejor por vuestra parte hacer ver en consulta que ese dolor os molesta y a ver si con el estudio de fascia logramos avanzar un poquito en este tema. Ojalá. Yo estoy de acuerdo. Bien, la quinta pregunta es: la mayoría de los afectados tenemos en nuestras vidas a un profesional fisioterapeuta, osteópata, realizamos terapias de estiramientos musculares, etc. Y no es por capricho, es por auténtica necesidad. Claramente vemos mejoría de nuestro dolor muscular cuando nos tratan con terapias miofasciales. ¿Se plantean los especialistas que llevan esta enfermedad por qué mejoramos con estas terapias? Pues es lo ya he dicho, contestado. Pero es que ya he dicho, creo que el tema miofascial, creo que nos llevan la ventaja los fisioterapeutas y especialistas a lo mejor del movimiento, del deporte y que se dedican especialmente a esto. Yo personalmente sabéis que es un campo en el que me estoy introduciendo y quiero ampliar conocimiento, no pretendo ni ser fisio ni nada, pero sí entender más de la fascia, porque me parece hasta vergonzoso denominarme especialista del aparato locomotor y no saber de fascias. Pues es que es una realidad, es una carencia, pero es la realidad. Y yo lo puedo transmitir a la Sociedad Española de Reuma y de hecho ya lo he hecho. Muy bien. La sexta, a muchos afectados de esclerodermia que tenemos afectación pulmonar, nos decimos que nos duele el pulmón. Nos dicen que no puede ser, que el pulmón no duele, pero nosotros lo sentimos. ¿No es cierto que hay dolor cuando hay inflamación de la pleura? Y otra cosa, ¿qué puede provocarlo? Vale. Muchas veces, como es lógico y normal, vamos, pensamos que el dolor está en el sitio físico donde nosotros lo sentimos. Pero como decía también Pedro, a veces los dolores son referidos o irradiados. ¿Vale? Es verdad que el pulmón en sí, lo que es el tejido, no duele y duele la pleura, que son las capas que lo envuelven. Igual que le pasa al hígado, que no duele el hígado, pero duele la cápsula que lo envuelve. La pleura puede doler y yo creo que en alguien que tiene fibrosis, pues ¿quién dice que no hay un tracto fibroso que toca la pleura y que duele? Es que yo soy, de verdad, yo creo que a veces lo decimos, pues es un poco como esas respuestas a lo que os decía de la totalgia, ¿no? Que son respuestas, todos tenemos como clichés hechos en nuestro diario, en nuestra práctica clínica, y a veces es la típica respuesta de médico, no, el pulmón no duele, será otra cosa. En la caja torácica puede doler, desde las articulaciones costoesternales, puede doler los músculos, porque a veces tengo tos seca que me hace toser y a lo mejor tengo un pequeño desgarro de una fibra muscular y a lo mejor puntualmente es lo que me duele. ¿Y por qué no? También podéis tener dolor pleural. Es verdad que está menos estudiado que en el lupus, porque no soléis tener serositis y derrame pleural, pero ¿por qué no podéis tener pleurodinia? Si en las necropsias se ve que muchas veces la pleura está afectada. Gracias. Y ya la última pregunta. ¿Aguantar el dolor es bueno o es malo? Tengo dolor casi constante cada día en las zonas de las tibias, pero como es soportable, prefiero no tomar más medicación. Mi médico de cabecera me hizo radiografías y todo es correcto. Así que imagino que es entre la capa superficial de la piel y el hueso.
y a causa de la esclerodermia. Aún así, no lo tengo diagnosticado como tal. Probablemente, a ver, si respondo en abstracto a si el dolor hay que aguantarlo, yo diría que en nuestro medio, donde hay medios de no aguantarlo, así en general, diría no hay por qué aguantarlo. Pero hay que saber por qué te duele, no tratarlo, no hay que buscar el origen del dolor y ver si tiene solución. Porque dar analgesia sin saber por qué, pues así a ton ni son no me parece una buena praxis. Si duele en la cara anterior de las tibias, eso no tiene por qué verse en una radiografía. Me imagino que lo haces pues, para descartar que haya un motivo óseo, pero probablemente sea que está sobrecargando la musculatura que está delante de la pierna, el tibial anterior y otros músculos, por algún fallo en su manera de caminar. Estoy casi segura. Estoy casi segura que a lo mejor un fisioterapeuta o un especialista de la marcha podría ver si hay algún origen en su manera de caminar. Estoy convencida que puede haberlo. Muy bien, pues muchas gracias, doctora García de la Peña, por su ponencia, por sus respuestas y por estar siempre en colaboración con nosotros. Gracias a vosotros, de corazón. Pues pasamos a las preguntas para Pedro Bravo. Tenemos 4 preguntas. La primera, quería preguntar por las terapias alternativas, Reiki, Mindfulness, meditación, para afrontar el dolor y si hay estudios que prueben de alguna manera su eficacia. A ver, aquí en principio yo haría una distinción entre terapias alternativas y técnicas. Lo que sería, por ejemplo, el mindfulness, lo que sería la meditación, dentro de una psicoterapia son técnicas que se pueden utilizar, ¿sí? Igual que se puede utilizar hipnosis, igual que se puede utilizar modificación del comportamiento. Cuando hablamos de terapias alternativas, como sería Reiki, como serían, por ejemplo, las terapias de tipo manual, de otro tipo de cosas, dependiendo de lo que también de alguna forma considere cada una de las personas, evidentemente, desde tener un efecto placebo, que es algo que podemos demostrar neurofisiológicamente, también pueden tener un efecto nocebo. O sea, que si yo de alguna forma parto de la expectativa de que algo me va a hacer bien, probablemente me haga bien. Pero si también parto de la expectativa de que algo me va a hacer mal, también eso me va a hacer mal. Que eso es entonces uno de los problemas que tenemos en el dolor. En cuanto a las otras cuestiones, son sobre todo técnicas. Y no es que el mindfulness sea lo que funciona y la terapia cognitivo-conductual no. No, hay estudios que demuestran que tienen una eficacia, pero que también en ese caso estamos hablando de que posiblemente en una terapia cognitivo-conductual utilice hipnosis, utilice mindfulness, utilice relajación, utilice técnicas. Pero eso es ya una de las cosas que se hace dentro de una psicoterapia, ¿sí? Como condiciones, las creencias también nos influyen en cómo evolucionamos, ¿sí? La creencia religiosa tiene su efecto también sobre las gentes. Quienes son creyentes también pueden tener un cierto alivio de sintomatología o dolor en muchos casos, ¿sí? Muy bien, gracias. Pasamos a la segunda pregunta. Mi madre está diagnosticada con esclerodermia limitada, síndrome de Sjögren y Morfea. ¿Cómo puedo ayudar a mi madre cuando tiene esos momentos de baja que no está bien por los dolores? No se gusta físicamente porque está hinchada. ¿Los brotes de la enfermedad tienen que ver con momentos de crisis emocional? Lo digo porque el 5 de mayo murió mi abuela y esto le supera en momentos. Pero bueno, poco a poco va mejorando. Ahora me la llevo a andar obligada un ratito temprano y así por lo menos habla un ratito conmigo y se despeja. Descansa poco. Ella tiene una máquina de CPAP para dormir. Ella no quiere tomar más pastillas y habituarse a esto. ¿Hay algo natural para que ella descanse mejor? A ver, lo más natural es la relación humana. Y evidentemente, no solamente las relaciones humanas, las relaciones, por ejemplo, hasta con seres vivos, como sería la terapia con perros o con animales de asistencia, ¿de acuerdo? En eso estoy de acuerdo, pero sobre todo es muy importante la situación de la vinculación con las personas, ¿sí? Cuando estamos vinculados a las personas, en muchos casos estamos prestando atención a la persona. Algo que se me olvidó decir, el problema es que cuando de alguna forma ya tenemos un dolor crónico, tenemos también un estado mental crónico.
estamos pensando continuamente en que nos duele. Entonces, exactamente, si hay algo que me puede distraer, mejor. En cuanto a las condiciones, por ejemplo, de soportar el dolor o no, que esto es uno de los problemas, sí, hago que camine aunque le duela, ¿no? Es que ahí, en nuestro criterio, en las unidades de dolores, si algo produce más dolor, mejor no lo hagas. Ve qué puedes hacer para tratar entonces exactamente ese dolor antes de que puedas hacerlo. Si le duele a esta persona porque tiene hinchazón de las piernas, pues si logran bajar la hinchazón, probablemente le deje de doler y pueda caminar más adecuadamente. La otra es cierto, mejor no quedarse totalmente quieto, pero entonces lo que hay que hacer es dosificación, no mucho tiempo dolor, no un dolor muy intenso, ¿sí? Muchas veces en las rehabilitaciones se considera de que de alguna forma, si no le duele a la persona, no le está ayudando la rehabilitación. Y en estos casos lo que nos encontramos, por lo menos en las unidades de dolores, que en muchos casos ese tipo de rehabilitaciones son contraproducentes. Hacen que el dolor permanezca, ¿sí? La actividad dosificada hasta el punto en que duela lo menos posible, ¿sí? Y las situaciones también, siempre una situación activa mejor que una pasiva, ¿sí? ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. La tercera pregunta. El dolor es diario y muy limitante. ¿Cómo se puede sobrellevar esa carga día tras día sin caer en una depresión? Pues en principio, por ejemplo, manteniendo una serie de rutinas, una serie de comportamientos que nos permitan también tener condiciones placenteras, que de alguna forma compense el hecho de que a veces me duele, a veces estoy mejor y puedo disfrutar las cosas. Y parte de esto, vuelvo a decir, si no se quiere tomar fármacos, pues para eso están las psicoterapias, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa es una de las alternativas que siempre se tiene para no necesariamente ver todo como un cambio que se genere solamente a través de fármacos y tratamientos agresivos sobre, por ejemplo, las personas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ya la última pregunta. ¿Cree que es posible ser feliz conviviendo con dolor crónico desde hace 10 años? Y por favor, no me diga que el dolor no se puede evitar, pero sí el sufrimiento, porque por más recursos y terapias psicológicas en las que he profundizado, la vida con dolor es causa siempre de sufrimiento y cuando se mitiga al primero, desaparece el segundo. Esa es mi experiencia personal. Bien. Comúnmente los pacientes cuando llegan a una unidad de dolor y los mandan, por ejemplo, con un psicólogo, lo primero que dicen es que yo no estoy loco. No, claro que no están locos. En general soy el primero que valida que les duele, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy viendo sobre todo que haya una congruencia en lo que me están diciendo acerca de su dolor, ¿sí? Y evidentemente lo que parto y por qué tenemos psicólogos en las unidades de dolor es porque sabemos perfectamente que el dolor es sufrimiento, pero también el sufrimiento en muchos casos va a influir sobre la transmisión nerviosa del dolor, ¿sí? Evidentemente esto es la otra parte, no es una cuestión de que solamente va en una dirección, es en dos direcciones. Cuando hablo también de expectativas, es que si la expectativa de una persona es ser feliz continuamente, es que eso ya es un problema de tipo psicoterapéutico desde la perspectiva de que es una expectativa que no necesariamente es realista, ¿sí? Si en la vida más o menos disfrutamos del 51% de los eventos de nuestra vida, hay que darnos con un canto en los dientes, pero habrá cosas que nos hagan sufrir forzosamente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es parte de cómo vivimos. Puede ser gratificante y satisfactorio beber agua cuando uno tiene sed, sí, pero es que ya sufrió la sed, ya hubo la parte de sufrimiento. En el dolor también hay una cierta compensación que se tiene que hacer con tener también actividades placenteras. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias también por tu colaboración y tu ayuda. Yo creo que nos ha quedado a todos muy claros. Muchas Gracias a gracias. ustedes por la invitación. Gracias. Bien, pues en principio ya llegamos al final. Espero que a todos los presentes hayan tenido una agradable experiencia y hayamos cumplido las expectativas de todos al escuchar a nuestros dos ponentes, la doctora García de la Peña y Pedro Bravo, a los que quiero agradecer su gran logro, como he dicho, en sus ponencias y explicaciones.
Con esto no os digo un adiós, sino un hasta luego. El próximo miércoles, que es 17, tendremos la tercera videoconferencia de estas jornadas. Solamente quiero desearos que os cuidéis muchísimo y muchas gracias y hasta pronto.